El viento soplaba entre los mezquites cuando don Evaristo Morales llegó a la casa de los Herrera aquella mañana de marzo de 1954. Había venido, como todos los días, a cobrar la renta del pequeño rancho que la familia había alquilado en los Altos de Durango. La propiedad, ubicada a pocos kilómetros del centro de la ciudad, se extiende entre áridas colinas donde solo los nopales y los huizaches, crecíanos, sobreviven al clima seco del altiplano mexicano. Don Evaristo se detuvo frente a la casa de adobe, notando algo extraño en el silencio que lo rodeaba. Normalmente, a esta hora de la mañana, se escuchan las voces del refugio Herrera anunciando el desayuno, los llantos de sus 3 hijos jugando en el patio y los mugidos de los vacacionistas que esperan ser ordenados. Pero ese día, solo el viento respondió a sus llamados. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos qué parte de México estás viendo. Ayúdanos a seguir estas historias que han marcado nuestro país. Tras llamar a la puerta de madera sin obtener respuesta, don Evaristo decidió echar un vistazo a la casa. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas de algodón ondeaban suavemente, pero no había señales de vida. Fue entonces cuando notó algo que le hirvió la sangre. La puerta trasera estaba entreabierta, y desde donde estaba podía ver parte de la mesa del comedor. Abriendo la puerta con cautela, el cruzado de las bisagras rompió el silencio sepulcral. Lo que vi al entrar fue paralizante. En la mesa de madera oscura había 5 platos de frijoles refritos, tortillas de maíz y huevos rancheros, que mostraban señales de haber estado abandonados durante horas. Las sillas se hundían, como si sus ocupantes se hubieran marchado, corrigiéndose con pánico. Los horribles jarrones de cristal contenían café que habías refrigerado por completo, y en uno de los platos, una tortilla había sido mordida solo una vez antes de ser abandonada. Don Evaristo caminaba lentamente por la casa, con sus botas resonando en el suelo de baldosas. En la sala, el periódico de ayer yacía abierto en una silla junto a mí, como si alguien lo hubiera estado leyendo momentos antes. En la página visible había un titular sobre las próximas elecciones presidenciales. La radio con las lámparas seguía encendida, emitiendo un zumbido constante que indicaba que había perdido la señal de la emisora. Los dormitorios muestran la misma extraña escena de lamentable abandono. En el dormitorio principal, la cama estaba bien, pero la ropa estaba extendida sobre ella, como si el refugio estuviera decidiendo qué poner allí. En la habitación de los niños, camas de madera talladas a mano estaban esparcidas por el suelo, y sobre la cómoda los libros de texto de la escuela rural permanecían abiertos por las páginas donde habían estado estudiando. Pero fue en la cocina donde don Evaristo encontró el detalle más inquietante. En la estufa de leña, las brasas aún conservaban un ligero calor y sobre la plancha metálica yacían tortillas a medio cocer, quemadas hasta quedar como discos negros. Junto a la estufa, un molcajete contenía jalapeños medio blandos y el metate, masa de maíz que ya había empezado a secarse. Don Evaristo salió de la casa con el corazón acelerado y se dirigió al corral. Las 5 gallinas Holstein mugían desesperadas, con las ubres hinchadas por no haber sido ordeñadas esa mañana. Las gallinas cacareaban inquietas dentro del gallinero, y el gallo rojo, que siempre despertaba a la familia con su canto, parecía nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro como si buscara algo. En el establecimiento, los caballos relinchaban con ansiedad. Don Evaristo revisó las fotos y notó que faltaba uno de los animales, el caballo pinto que Marcos Herrera, padre de familia, usaba para viajar a Durango los días de mercado. Sin embargo, la silla y la brida permanecen pegadas en su sitio. Preocupado, don Evaristo montó su propio caballo y se dirigió al pueblo más cercano, un pequeño asentamiento llamado San Miguel de las Flores,
donde vivían los pocos vecinos de la zona. La primera casa que visitó fue la de doña Carmen Saldívar, la alcaldesa que conocía a la familia Herrera desde que habían alquilado la propiedad 3 años antes. Doña Carmen lo recibió en su patio, donde tendía su ropa al sol del mediodía. Sus manos arrugadas sostenían tenazas de madera mientras escuchaban la historia de don Evaristo con creciente preocupación. «Ayer por la tarde los vi pasar por aquí», dijo doña Carmen frunciendo el ceño. Marcos venía en su caballo pinto y Refugio caminaba con los muchachos. Era oriundo del pueblo y llevaba provisiones. La salud viene de aquí, y el Refugio me gritó que había comprado azúcar y que me la traería esta mañana. «¿No hay algo extraño en ellos?», preguntó don Evaristo, secándose el sudor de la frente con un trozo de algodón. Doña Carmen reflexionó un momento, contemplando las colinas que se alzaban en el horizonte como gigantes dormidos. Ahora que los datos estaban disponibles, tenían algo diferente. Marcos parecía nervioso, mirando constantemente hacia atrás, como si alguien los siguiera. Y los niños, que siempre venían corriendo y gritando, ese día caminaron muy cerca de su madre, muy callados. Don Evaristo visitó las otras 3 casas del pequeño pueblo. Don Silvestre Ramos, un minero jubilado de avanzada edad, que vivía solo con sus cabras, confirmó haber visto pasar a la familia junto al remitente, que los llevó a su rancho alrededor de las 5 de la tarde del día anterior. Marcos se tomó un momento para dejar que su caballo bebiera del arroyo, recordó don Silvestre. La duda sobre lo que estaba delatando se convirtió en una mirada de preocupación, pero le dije que simplemente se debía a la cancelación del viaje. La familia Herrera, originaria del estado de Zacatecas, llegó a Durango en 1951. Marcos era un hombre trabajador de 3 y 5 años, con las manos encallecidas por el trabajo del campo y una reputación de honestidad que rápidamente se popularizó entre los lugareños. Su esposa, Refugio, era una mujer devota que, durante años, transformó su hogar en un cálido refugio donde siempre recibía con gusto tortillas y café recién hecho a cualquier visitante. Los 3 hijos completan la familia. María Elena, una dulce niña de unos 10 años, encargada de ayudar a su madre con las tareas de la casa y cuidar a sus hermanos menores. José Luis, un niño más pequeño y curioso que soñaba con ser maestro rural como el señor Rodríguez, que estudiaba en la escuela del pueblo, y el pequeño Raúl, de apenas 5 años, que seguía a su padre por el rancho como una sombra, imitando todos sus movimientos. Cuando don Evaristo regresó a Durango una tarde para reportar el desastre, se topó con la burocracia típica de la época. El comandante de la policía local, un hombre corpulento llamado Abundio Medina, lo recibió en su oficina mientras fumaba un cigarrillo de hoja y revisaba papeles con consternación. «Don Evaristo», dijo el comandante sin levantar la vista, «¿no decidirá la familia simplemente irse? Los tiempos son difíciles. Muchas familias buscarán trabajo en otro lugar». «Comandante, usted no entiende», insistió don Evaristo, dejando caer su sombrero de palma y sujetándolo con ambas manos. Lo dejaron todo. La comida servida, los animales desatendidos, hasta la ropa tendida al sol. Nadie se va así, dejándolo todo como si fuera a regresar en 5 minutos. El comandante Medina finalmente levantó la vista, observando el rostro preocupado de don Evaristo. «De acuerdo. Enviaré a un par de hombres mañana por la mañana a inspeccionar la propiedad. Pero le digo desde ya que si no aparecen en una semana, probablemente se hayan ido por voluntad propia». Esa noche, don Evaristo no pudo dormir. En su casa del centro de Durango, cerca de la plaza principal, donde se alzaba la imponente catedral, daba vueltas en la cama, pensando en los extraños detalles que había visto. ¿Por qué Marcos se quedó sentado y luego desapareció? ¿Por qué el Refugio tenía una mesa para 5 y sabía que no lo dejarían entrar? Al día siguiente,
Como lo había prometido, el comandante Medina envió a 2 agentes rurales a investigar la propiedad. Los oficiales, Juan Moreno y Teodoro Vázquez, eran hombres experimentados que habían trabajado en casos de bandidaje y robo de ganado en la región. Sin embargo, lo que encontraron en el rancho Herrera los dejó completamente desconcertados. Además de confirmar todo lo que don Evaristo había relatado, los agentes descubrieron otros detalles inquietantes. En el patio trasero encontramos chozas pertenecientes a varios caballos que no pertenecían a la familia, chozas que se habían mudado a las colinas del norte. También noté que en la despensa faltaban algunas bolsas de frijoles y maíz, pero las ollas de barro del refugio contenían el dinero de la casa intacto, junto con los pocos pesos que la familia había logrado ahorrar. En el granero encontré algo que los perturbó profundamente: marcas de forcejeo en el suelo de tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado. También había manchas oscuras que podrían haber sido de sangre, aunque estaban secas y era difícil determinarlas con certeza. Los agentes extendieron su búsqueda a las colinas circundantes, siguiendo las huellas de los caballos desconocidos. El terreno accidentado, lleno de barrancos y formaciones rocosas, dificultaba enormemente la búsqueda. El sol implacable de la sierra duranguense dificultaba la labor, y las serpientes de cascada que vivían entre las rocas representaban un peligro constante. Tras 3 días de intensa búsqueda, los agentes encontraron el caballo pinto de Marcos Herrera. El animal se encontraba suelto en plena cacería, a pocos kilómetros de la casa. Presentaba señales de haberse desbocado. Sus flancos mostraban cicatrices de mezquite y su crin estaba enredada con espinas de huizache. Lo más inquietante era que la montura había sido retirada, pero no había rastro de Marcos por ninguna parte. El hallazgo del caballo aumentó las sospechas de que algo terrible había sucedido. El comandante Medina, presionado por don Evaristo y otros lugareños que conocían a la familia, decidió ampliar la investigación. Envió un telegrama a las autoridades de los pueblos vecinos pidiéndoles que lo alertaran antes de que se divulgara cualquier información sobre la familia desaparecida. Fue entonces cuando comenzaron a surgir testimonios inquietantes. Don Felipe Carrasco, transportista de mercancías entre Durango y los pueblos mineros de la sierra, relató haber visto una extraña caravana las noches previas a la desaparición. Según su testimonio, observó a un grupo de hombres armados acampando en los cerros que rodean la finca Herrera. Eran unos 8 o 10 hombres, declaró don Felipe al comandante con voz temblorosa y nerviosa. Tenían armas largas y buenos caballos, no como los de aquí. Al verme pasar, uno de ellos me gritó que siguiera mi camino y no me diera la vuelta. Obedecí, porque no me gustaba nada su aspecto. El testimonio de don Felipe cambió por completo el curso de la investigación. No se trataba solo de una familia que decidió marchar, ni de un posible secuestro, ni de algo grave. Las autoridades comenzaron a sospechar que podrían estar vinculados a las bandas de ladrones que operan en la región, grupos armados dedicados a la ganadería y al saqueo de fincas aisladas. Sin embargo, había algo que no encajaba con esta teoría. Los bandidos típicos de la región no robaban familias enteras, y mucho menos dejaban ganado y objetos de valor. Su modus operandi consistía en robar lo que podían cargar y huir rápidamente, sin desapariciones planificadas que dejaran rastro. La investigación dio un giro inesperado cuando Carmen Saldívar registró un detalle que previamente había pasado por alto. 3 días después de reportar su primer encuentro con la familia Herrera, el día de su desaparición, regresó a la dirección con nueva información. «Comandante», dijo doña Carmen retorciendo su rebozo de lana entre las manos, «he anotado algo importante.
Esa tarde, cuando lo vi ir a casa de la familia, Refugio llevaba un papel doblado. Si estaba preocupado y por su salud, respondí rápidamente, como si fuera un precio volver a casa. ¿No tienes nada más en ese papel?, preguntó el agente Moreno, tomando notas en una pizarra desgastada. Sí, señor. Era papel amarillo, como el que se usa en los telégrafos públicos, y rápidamente se lo guardé en el bolsillo cuando se dio cuenta de que lo había visto. Esta nueva información llegó al investigador del edificio del telégrafo de Durango, una estructura de adobe ubicada cerca de la estación de tren. El operador del telégrafo, un hombre meticuloso llamado Aurelio Mendoza, revisó cuidadosamente sus registros de los días previos a la desaparición. En efecto, confirmó don Aurelio, ajustando los números de los cables mientras revisaba un libro de cuentas. El 15 de marzo llegó un telegrama dirigido a Marcos Herrera. Procedente de la Ciudad de México, lo entregó personalmente porque era urgente. ¿Recuerdas el contenido del mensaje?, preguntó el comandante Medina, inclinándose sobre la pantalla de madera. Don Aurelio rebuscó en una caja metálica donde guardaba copias de los telegramas. Después de varios minutos, encontré el documento que buscaba. Aquí está. Decía: Marcos, te han interrogado. Vete inmediatamente con tu familia. No confíes en nadie. Tu hermano Rafael. El mensaje telegráfico abrió una nueva línea de investigación. Los agentes comenzaron a investigar más sobre la vida pasada de Marcos Herrera en Zacatecas, intentando comprender qué pudo haber motivado la urgente advertencia de su hermano Rafael. La investigación en Zacatecas reveló información inquietante sobre el pasado de Marcos Herrera. Según registros del Archivo Municipal de Fresnillo, Marcos trabajaba como contador en una mina de plata propiedad de una empresa extranjera. Su hermano Rafael confirmó, mediante intercambios telegráficos adicionales, que Marcos había descubierto irregularidades en los libros contables de la mina, específicamente relacionadas con el contrabando de minerales preciosos. Marcos descubrió que el gerente de la mina, un estadounidense llamado William Morrison, robaba plata y la vendía por su cuenta, explicó Rafael en su testimonio telegráfico. Mi hermano denunció el robot a las autoridades mexicanas, pero Morrison tenía contactos influyentes. En lugar de ser arrestado, Morrison acusó a Marcos de ser el ladrón. La situación se volvió muy peligrosa para Marcos cuando Morrison y sus cómplices comenzaron a intimidarlo directamente. Hombres armados llegaron a su casa en Fresnillo, continúa el testimonio de Rafael. Dijo que si no lo desestimaban y firmaba documentos admitiendo su culpabilidad en los robos, algo malo le sucedería a su familia. Por eso decidió mudarse a Durango con otro nombre. Esta revelación explica por qué Marcos fue traído a Durango con el apodo de Herrera, cuando en realidad era Herrera Sánchez. También explica su constante nerviosismo y su reticencia a hablar de su pasado con los vecinos. El investigador afirma que William Morrison y sus socios rastrearon a Marcos hasta Durango, probablemente a través de contactos gubernamentales o investigadores privados. El telegrama de Rafael se envió demasiado tarde. Morrison ya fue encontrado con la familia. La búsqueda se intensificó con esta nueva información. Se contactó a las autoridades federales y se estableció cooperación con las autoridades estadounidenses para localizar a Morrison, quien aparentemente se encontraba fuera de México tras el incidente de Zacatecas. Mientras tanto, en las colinas de Durango, los equipos de búsqueda continuaban rastreando el terreno en busca de cualquier rastro de la familia Herrera. Fue durante una de estas expediciones que se hizo un descubrimiento que cambió por completo el curso de la investigación. Durante una cacería remota, a unos 3 kilómetros del rancho, los investigadores encontraron los restos de una fogata que se había encendido varios días antes. Entre las cenizas
descubrieron fragmentos de lona que coincidían con la descripción de la ropa que vestía la familia el día de su desaparición. También hallaron trozos de cuero que coincidían con los zapatos hechos a mano del pequeño Raúl. Cerca de la fogata, el investigador descubrió algo aún más inquietante: una tumba improvisada, marcada únicamente por un montón de piedras. Excavando con cuidado, encontró los restos de lo que parecía ser un adulto, pero el estado de descomposición y la presencia de animales carnívoros imposibilitan su identificación inmediata. El hallazgo conmocionó a toda la región. Las autoridades ordenaron una excavación más amplia y en los días siguientes descubrieron 3 tumbas de mayor tamaño. Los restos, a pesar de su mal estado, corresponden a una familia de 5 personas, 2 adultos y 3 menores. El forense regional, Dr. Artemio Villareal, examinó los restos con la tecnología disponible en 1954. Sus conclusiones fueron devastadoras. Todos los miembros de la familia habían sido asesinados por heridas de bala, y las características de las heridas sugerían que habían sido ejecutados a distancia. La evidencia indica que fueron asesinados en otro lugar y posteriormente trasladados aquí para su entierro, informó el doctor Villareal al comandante Medina. El patrón de las heridas sugiere una ejecución sistemática sin enfrentamiento armado. La noticia del asesinato de la familia Herrera se extendió rápidamente por Durango y los estados vecinos. Los periódicos locales cubrieron la noticia con titulares sensacionalistas y la indignación pública presionó a las autoridades para intensificar la búsqueda de los responsables. Sin embargo, la investigación se complicó por la naturaleza internacional del caso. William Morrison desapareció de México y las autoridades estadounidenses no cooperaron en su búsqueda. Las conexiones políticas y económicas de Morrison a ambos lados de la frontera parecen protegerlo de la justicia. Fue entonces cuando Rafael Herrera Sánchez, hermano de Marcos, decidió traer cartas al presente. Viajando de Zacatecas a Durango, decidió buscar justicia para su hermano y su familia. Rafael era un hombre diferente a Marcos, mientras que su hermano era pacífico y gozaba de la confianza de las autoridades. Rafael tenía experiencia militar y contactos en círculos al margen de la ley. «Comandante», le dijo Rafael a Medina durante su primera reunión en Durango, «con todo respeto, las autoridades oficiales no tienen poder para tocar a Morrison. Tiene demasiada protección, demasiado dinero, pero hay otras maneras de hacer justicia». Rafael inició su propia investigación por su cuenta, aprovechando los contactos que había desarrollado durante su servicio en la Revolución Mexicana años antes. Gracias a esta red, rastreó los movimientos de Morrison tras la masacre de la familia Herrera. Sus investigaciones revelaron que Morrison no actuó solo. Contaba con cómplices mexicanos que lo ayudaron a localizar y eliminar a Marcos Herrera. Uno de estos cómplices era Rodolfo Cárdenas, un hombre poderoso con intereses mineros en varios estados del norte de México. Cárdenas operaba desde un rancho fortificado en Chihuahua, donde se decía que contaba con su propio ejército privado de sicarios. Era conocido por eliminar a cualquiera que perjudicara sus intereses económicos, y al parecer consideraba a Marcos Herrera una amenaza que debía ser neutralizada permanentemente. La información de Rafael proporcionó a las autoridades nuevas pistas, pero también reveló el enorme poder de los enemigos a los que se enfrentaban. Cárdenas tenía conexiones políticas que llegaban a las más altas esferas del gobierno, y Morrison continuó operando sus negocios desde Estados Unidos como si nada hubiera pasado. La frustración de las autoridades locales era evidente. El comandante Medina, a pesar de sus reservas iniciales, se involucró personalmente en el caso tras ver los cuerpos de la familia asesinada. Don Rafael confesó en privado:
Tenemos las pruebas, tenemos los nombres, pero no tenemos el poder para tocar a estos hombres. Juegan en una liga diferente a la nuestra. Fue entonces cuando Rafael decidió cambiar el curso de los acontecimientos. Contacté a Emiliano Vázquez, un legendario juez que ejercía en la frontera norte de México. Vázquez era conocido por aceptar casos que las autoridades oficiales no podían o no querían manejar, especialmente aquellos que involucraban a personas poderosas que se creían por encima de la ley. Emiliano Vázquez era un niño de 5 años, curtido por décadas de vida en el desierto y las montañas de la frontera. Participó en la Revolución Mexicana bajo el mando de Pancho Villa y después de la guerra continuó luchando contra la injusticia de forma independiente. Su reputación era legendaria en ambos lados de la frontera. Los oprimidos lo veneraban como un héroe, mientras que los poderosos corruptos lo consideraban un enemigo implacable. Cuando Rafael le explicó el caso de su hermano, Vázquez escuchó en silencio, con sus ojos grises estudiando cada detalle de la historia. Al final, simplemente asintió. «Acepto el caso», dijo con voz tranquila pero firme. «Tu hermano y tu familia merecen justicia, y tú se la darás». Vázquez inició su propia investigación, pero su enfoque fue completamente distinto al de las autoridades oficiales. No se limitó a recabar pruebas legales. Se infiltró directamente en los círculos donde operaban Morrison y Cárdenas, utilizando identidades falsas y contactos que habían cultivado durante décadas. Su primer objetivo fue localizar a los sicarios que perpetraron el asesinato de la familia Herrera. A través de informantes en cantinas de mala muerte y casas de juego de Ciudad Juárez, identificaron a 3 hombres contratados por Cárdenas para el trabajo. Esteban Morales, conocido como El Tuerto; Jacinto Ríos, apodado El Charro; y un desertor del ejército estadounidense llamado Jack Sullivan. Vázquez los rastreó meticulosamente, estudiando sus movimientos, hábitos y debilidades. El Tuerto tenía la costumbre de emborracharse todos los viernes en un bar específico de Ciudad Juárez. El Charro tenía una amante en El Paso y la visitaba con regularidad. Sullivan dirigía una operación de contrabando de armas pequeñas desde una casa de seguridad en Nuevo México. La justicia de Vázquez fue rápida y contundente. En el transcurso de 3 semanas, los 3 pistoleros desaparecieron uno a uno. El Tuerto fue encontrado muerto en el desierto de Chihuahua, con una bala en la frente y una nota que decía: «Para la familia Herrera». El Charro apareció anclado en un mezquite cerca de El Paso, con la misma nota. Sullivan simplemente desapareció. Su casa fue encontrada vacía, con señales de forcejeo, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Los asesinos enviaron un mensaje claro a Morrison y Cárdenas. Alguien estaba tomando venganza por la familia Herrera y tenía la capacidad y la determinación de llegar a ellos. Morrison, enterrando la muerte de sus sicarios, entró en pánico. Contrató más guardias y se refugió en su mansión de Dallas, Texas, creyendo que estaría a salvo en Estados Unidos. Cárdenas, por su parte, reforzó la seguridad en su rancho de Chihuahua y puso precio a la cabeza de Emiliano Vázquez. Pero Vázquez era como un fantasma del desierto. Conocía cada remitente, cada cueva, cada fuente de agua a lo largo de kilómetros y kilómetros de territorio fronterizo. Había sobrevivido a la revolución, perseguido al ejército y resarcido a otros, y otras causas justas. Cárdenas y Morrison iniciaron un juego que duró décadas. El golpe de gracia llegó una noche de luna llena en agosto de 1954. Vázquez se infiltró en el rancho de Cárdenas como uno de los trabajadores mexicanos que mantenían su propiedad. Durante semanas estudió las rutinas de seguridad, los cambios de guardia y las costumbres del jefe. Cárdenas fue encontrada muerta en su oficina privada al día siguiente, sentada tranquilamente en su sillón de cuero.
No había señales de forcejeo ni heridas visibles. Solo la misma nota. Para la familia Herrera. Los médicos determinaron posteriormente que había sido envenenado con una sustancia que Vázquez aprendió a extraer de plantas del desierto durante sus años con Villa. La muerte de Cárdenas dejó a Morrison completamente aislado. Su socio mexicano fue asesinado. Sus sicarios fueron eliminados y ahora sabía que Emiliano Vázquez lo estaba traicionando. Desesperado, planeó irse de Estados Unidos a Europa, pero Vázquez tenía conexiones a través del océano. Morrison nunca se acercó al barco en Nueva York. Fue encontrado muerto en su habitación de hotel, aparentemente de un infarto, aunque los médicos notaron ciertas irregularidades que no pudieron explicar. En su mesita de noche estaba la nota final: para la familia Herrera, justicia hecha. Con la muerte de Morrison se completó el ciclo de venganza. Rafael Herrera Sánchez finalmente pudo visitar las tumbas de su hermano y su familia, sabiendo que su muerte había sido superada. Las autoridades oficiales cerraron el caso, asegurando que los responsables recibieran su castigo, aunque por medios extrajudiciales. Emiliano Vázquez desapareció de nuevo en el desierto, como tantas otras veces. Algunos dicen que murió años después en una cueva de la Sierra Madre Occidental. Otros afirman que continuó impartiendo justicia hasta bien entrada la década de 1960. Lo cierto es que se convirtió en una leyenda, y las leyendas no han muerto. El rancho de la familia Herrera quedó abandonado. Don Evaristo, incapaz de encontrar nuevos inquilinos tras el incidente, terminó vendiendo la propiedad al gobierno local. Con el tiempo, las estructuras de adobe se derrumbaron y la belleza natural del desierto se apoderó de la tierra. Pero los habitantes de la región no fueron olvidados. La historia de la familia Herrera se convirtió en una advertencia sobre los peligros de enfrentarse a los poderosos sin protección, pero también en una promesa de que, tarde o temprano, la justicia se hará realidad. Doña Carmen Saldívar, quien vivió hasta los 93 años, solo contaba la historia en sus tardes de invierno. «Recuerden», dijo, «que en este mundo hay hombres que creen que su dinero los hace intocables, pero siempre hay alguien que discute la prueba de que están equivocados». El incidente de 1954 dejó profundas cicatrices en Durango. Los archivos del jefe de policía aún conservan los expedientes del caso, incluyendo fotografías de la escena del crimen y declaraciones de testigos. El caso se estudia en las academias de policía como un ejemplo de cómo se puede combatir la corrupción y la impunidad, aunque sea por medios poco convencionales. No Cementerio de Durango. 5 tumbas sencillas marcan o lugar onde descanso final a família Herrera. Rafael Herrera Sánchez mandou fazer uma lápida de mármore negro que disse: Família Herrera, asesinados por sua honestidade, vengados por la justicia. Las tumbas siempre tienen flores frescas. Nadie sabe quién tiene las flores, mas nunca falta. El legado de la familia Herrera trasciende su tragedia. Su historia inspiró cambios en las leyes mexicanas respecto a la protección de los testículos y la investigación de delitos transfronterizos. También reforzó la determinación de las autoridades locales de no permitir que la corrupción y la impunidad prevalezcan sobre la justicia. Años después, cuando México comenzó a modernizar su sistema de justicia, el caso Herrera se citó con frecuencia como ejemplo de la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia oficiales. La tragedia demostró que, cuando caían las autoridades legítimas, la gente buscaba justicia por otros medios, un abanico más violento y menos controlable.
La casa abandonada donde ocurrió el desastre se ha convertido en un lugar de peregrinación informal. Los vecinos, especialmente quienes han sufrido injusticias similares, visitan el lugar para reconocer que la lucha por la justicia nunca termina. Antropólogos e historiadores han estudiado el caso como ejemplo de cómo las comunidades rurales mexicanas afrontan la injusticia cuando las instituciones oficiales fallan. El fenómeno del juez popular, representado por Emiliano Vázquez, refleja profundas tradiciones de la cultura mexicana que se remontan a la época de la independencia y la revolución. En los archivos del gobierno federal en la Ciudad de México, el expediente incluía correspondencia diplomática con Estados Unidos sobre la investigación de Morrison. Los documentos revelaban la frustración de los funcionarios mexicanos ante la falta de cooperación estadounidense y su satisfacción tácita cuando Morrison apareció muerto en Nueva York. El caso también influyó en la literatura y el cine mexicanos de la época. Varios escritores se inspiraron en la historia para crear novelas sobre jueces que vengaban a familias asesinadas por funcionarios corruptos. La industria cinematográfica de la década de 1960 incluyó varias películas basadas libremente en la historia de Emiliano Vázquez. Para las nuevas generaciones de duranguenses, la historia de la familia Herrera es parte del folclore local, una historia que se cuenta una y otra vez, adaptándose a los tiempos pero manteniendo su mensaje central, que la injusticia siempre encuentra su respuesta, aunque tarde y venga de donde menos se espera. La investigación oficial del caso nunca se completó por completo. Aunque los principales autores murieron, las autoridades mantuvieron el caso abierto a la posibilidad de otros cómplices o pruebas adicionales. Periódicamente, cuando recibe nuevos testimonios o descubre documentos relacionados, el investigador revisa el caso. En 1967, 3 años después, un trabajador que demolía una vieja casa en el centro de Durango encontró una caja enterrada que contenía documentos y fotografías relacionados con las operaciones mineras de Morrison en Zacatecas. Los documentos confirmaron todo lo que Rafael Herrera Sánchez había denunciado sobre contrabando y corrupción. Entre los documentos se encontraba una lista de otras personas que Morrison consideraba amenazas en sus operaciones. Varios nombres de esta lista correspondían a personas que desaparecieron misteriosamente en Zacatecas y estados cercanos durante los años previos a la muerte de la familia Herrera. El descubrimiento sugiere que los Herrera no fueron las únicas víctimas de la burocracia criminal de Morrison y Cárdenas. Esta revelación condujo a la reapertura de investigaciones de casos sin resolver en varios estados. Aunque muchas de las víctimas nunca fueron encontradas, las familias afectadas al menos hallaron respuestas sobre el destino de sus seres queridos. También encontré algo de consuelo al enterarme de que los responsables fueron pagados por sus crímenes. El impacto del caso Herrera en la conciencia colectiva de Durango fue perdurable. La historia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y un testimonio de que la justicia puede tomar múltiples formas. Para algunos, Emiliano Vázquez fue un héroe, para otros, un peligroso justiciero. Pero para todos fue un intento de asegurar que nadie, sin importar el mar embravecido, se librara de las consecuencias de sus actos. La tumba de la familia Herrera en el cementerio de Durango se ha convertido en un lugar de reflexión para muchos lugareños. Las madres llevan allí a sus hijos para enseñarles la importancia de la honestidad y la bondad. Trabajadores que sufrieron injusticias laborales visitan las tumbas para inspirarse en la valentía de Marcos Herrera. Con el paso de los años, la historia evolucionó y se enriqueció con nuevos detalles, algunos reales
y otros añadidos por tradición oral. Pero la esencia de la historia permaneció intacta. Una familia honesta fue asesinada por enfrentarse a la corrupción, y su muerte fue ganada por un juez que nunca dejó que la injusticia quedara sin respuesta. En 1984, 3 años después, el gobierno de Durango erigió un pequeño monumento en el lugar donde se encontraba la casa de la familia Herrera. La placa conmemorativa decía: en memoria de la familia Herrera Sánchez, cuyo sacrificio enseñó a nuestra sociedad que la justicia debe prevalecer sobre el poder y la corrupción. El monumento se ha convertido en una visita obligada para estudiantes de historia y visitantes interesados en aprender sobre el pasado de la región. Los guías turísticos locales narran la historia con una mezcla de reverencia y orgullo, presentándolo como un ejemplo del carácter duranguense, resiliente, justo y dispuesto a luchar contra la opresión. Los historiadores académicos han debatido la veracidad de algunos aspectos de la historia, especialmente los relacionados con Emiliano Vázquez y sus métodos de venganza. Algunos argumentan que ciertos elementos se añadieron a la tradición popular para crear una narrativa más satisfactoria. Sin embargo, los temas centrales del caso están bien documentados en archivos oficiales y testimonios contemporáneos. Lo que no se debate es el impacto que esta historia tuvo en la cultura de la justicia en el norte de México. El caso Herrera se cita con frecuencia en estudios sobre el vigilantismo y la justicia popular en América Latina, e influyó en las políticas públicas relacionadas con la protección de los testículos y la lucha contra la corrupción. Para los descendientes de quienes conocieron a la familia Herrera, la historia es personal y profundamente significativa. Antes de morir, doña Carmen Saldívar dejó de escribir sus memorias, en las que dedicó un capítulo entero a documentar el refugio Herrera y sus hijos. Eran buenas personas, escribió, por lo que uno de ellos mantuvo la fe en la humanidad. La propiedad del terreno varió a lo largo de los años. Cada nuevo propietario pretendía desarrollarlo, pero los proyectos fracasaban invariablemente. Los trabajadores reportaban sensaciones extrañas, objetos que desaparecían misteriosamente y una sensación general de inquietud que les dificultaba concentrarse en su trabajo. Finalmente, el terreno fue donado al municipio de Durango con la condición de que se mantuviera como espacio verde y monumento conmemorativo. Hoy en día, es un pequeño parque donde las familias locales vienen a hacer picnics y los niños juegan entre los mezquites que crecían donde antiguamente se encontraba la casa de Herrera. En noches despejadas, cuando el viento sopla entre las ramas del mezquite, los visitantes del parque a veces reportan oír voces lejanas, risas de niños, el sonido de las tortillas al aplaudir, conversaciones familiares alrededor de una mesa. Los escépticos lo atribuyen al viento y a la imaginación, pero los creyentes dicen que es la familia Herrera, finalmente en paz tras la justicia. El legado de la familia Herrera sigue influyendo en Durango y la región circundante. Su historia se ha convertido en parte del ADN cultural de la zona, una narrativa que define el sentido de justicia y corrupción de los residentes, así como su propia responsabilidad de enfrentar la injusticia cuando la encuentran. En las escuelas de toda la región, los docentes utilizan la historia de Marcos Herrera para enseñar ética e integridad moral. Los estudiantes aprenden que enmendar los errores a veces tiene un precio, pero el silencio ante la corrupción también tiene consecuencias. La historia se ha convertido en una parábola moderna sobre el valor de la honestidad y los peligros del poder desenfrenado. Periodistas e investigadores continúan estudiando el caso, buscando nuevos ángulos y pruebas adicionales. En 2014, tras años de investigación,
un equipo de arqueólogos forenses utilizó tecnología moderna para reexaminar las tumbas donde se encontraron los restos de la familia. Sus hallazgos confirmaron los hallazgos forenses originales de 1954, pero también revelaron detalles adicionales sobre las circunstancias de sus muertes. Análisis modernos confirmaron que la familia fue expulsada de un lugar diferente y posteriormente trasladada al lugar donde fueron encontrados. También revelaron que intentaron resistirse o huir, basándose en evidencias de su tradición defensiva y en el santo patrón de la bala. Estos hallazgos añadieron una dimensión aún más trágica a una historia desgarradora. Para los funcionarios actuales de Durango, el caso Herrera es un recordatorio constante de la importancia de mantener instituciones de justicia sólidas e independientes. Al enfrentarse a casos de corrupción o delitos que involucran a personas poderosas, los funcionarios del menú se refieren al caso como un ejemplo de lo que puede suceder cuando la justicia oficial falla. La figura de Emiliano Vázquez, real o mitificada, sigue fascinando a escritores, cineastas y estudiosos del folclore mexicano. Representa un arquetipo profundamente arraigado en la cultura mexicana, el juez solitario que corrige los agravios que las instituciones no pueden o no quieren corregir. Los antropólogos han observado que historias similares a la de Vázquez aparecen en todo México y Latinoamérica, lo que sugiere que responden a una profunda necesidad cultural de creer que la injusticia siempre encuentra respuesta. En tiempos de instituciones débiles o corruptas, estas figuras infunden esperanza y un sentido de justicia poética. El caso también influyó en la literatura académica sobre el crimen organizado y las redes de corrupción transnacional. Diversos estudios han destacado que el caso Herrera fue un ejemplo de cómo los delincuentes utilizaron conexiones políticas y económicas para operar con impunidad a través de las fronteras nacionales, un patrón que se volvería más común en décadas posteriores. En el contexto de la historia moderna de México, el caso Herrera se produjo durante un período de modernización y cambios sociales significativos. México estaba en transición de una sociedad predominantemente rural a una cada vez más urbana e industrializada. El caso reflejó las tensiones de esta transición, en particular el choque entre los conceptos tradicionales de justicia y las instituciones jurídicas modernas. La historia de la familia Herrera también refleja temas más amplios sobre la vulnerabilidad de los trabajadores honestos ante empleadores poderosos y corruptos. En una época en la que los derechos laborales eran limitados y la protección legal para los denunciantes era prácticamente inexistente, el caso ilustra los riesgos que enfrentaban quienes optaban por hacer lo correcto. Para los residentes actuales de Durango, especialmente para las familias que han vivido en la región durante generaciones, la historia de Herrera es más que un acontecimiento histórico. Forma parte de su identidad colectiva. Defínanla como comunidad y qué valores se consideran fundamentales. El pequeño cementerio donde descansan los Herrera se ha convertido en un lugar de peregrinación, no solo para los lugareños, sino también para visitantes de otras partes de México que han escuchado su historia. Personas que han enfrentado sus propias luchas contra la injusticia han venido a rendir homenaje a una familia que pagó el precio máximo por su integridad. En los últimos años, los estudiosos de la justicia transicional han examinado el caso Herrera como ejemplo de cómo las sociedades lidiaron con crímenes impunes cuando las instituciones oficiales colapsaron. Si bien los métodos de Emiliano Vázquez fueron extralegales, brindan un tipo de seguridad y justicia que el sistema oficial no puede brindar:
La historia evoluciona con cada generación que la narra. Los abuelos añaden detalles sobre personajes basados en sus propias experiencias de injusticia y resistencia. Los jóvenes reinterpretan la historia desde la perspectiva de sus propias experiencias contemporáneas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que se mantiene constante es el mensaje central de la historia, que la verdad y la justicia, aunque a veces se retrasen, siempre encuentran su camino. En un mundo donde el poder y el dinero a menudo parecen triunfar sobre la honestidad y la decencia, la historia de la familia Herrera y su vendedor fantasmal ofrece la esperanza de que, al final, la justicia prevalecerá. Hoy, más de 70 años después de aquella mañana de marzo en que don Evaristo encontró los platos servidos y las sillas volcadas, la historia de la familia Herrera sigue resonando. En cada conversación sobre corrupción, en cada debate sobre justicia, en cada momento en que alguien debe decidir entre lo fácil y lo correcto, el fantasma de Marcos Herrera susurra desde el pasado: vale la pena luchar por la verdad, cueste lo que cueste. Y en algún lugar del vasto desierto del norte de México, donde el viento sopla entre antiguas mezquitas y el sol pinta de oro las rocas, cuenta la leyenda que Emiliano Vázquez monta a caballo, buscando corregir injusticias y diciéndole al mundo que nadie, absolutamente nadie, está por encima de las consecuencias de sus actos. La historia de 1954 terminó con sangre y venganza, pero su legado perduró en algo más poderoso: la fe inquebrantable de un pueblo en que la justicia, temprano o tarde, siempre llega.